Gracias, doctor Rivera. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Y bueno, yo quiero, antes de iniciar la charla, agradecer al doctor Rivera y al Colegio Mexicano de Anestesiología por su amable invitación, pero también les quiero dar una disculpa al doctor Rivera y a todos ustedes, porque terminando esta plática me tengo que ir a Querétaro, porque a las 8 de la noche tengo que estar ahí abriendo una reunión muy importante que está haciendo con el Instituto Nacional de Cardiología. Así que, doctor Rivera, no voy a poder quedarme en la mesa de discusión, pero bueno, cualquier duda o comentario que tengan en relación al manejo del paciente quemado en la unidad de medicina intensiva, bueno, yo trabajo en la Fundación Clínica Médica Sur. Cuando hay un paciente quemado y sobre todo un paciente quemado grave que requiere manejarse en una unidad de quemados o en una unidad de medicina intensiva, realmente condiciona un gran desequilibrio, no nada más en el medio interno del enfermo, sino en todo lo que está a su alrededor, por lo que ven en esta lámina, y sobre todo porque atender un paciente quemado es extremadamente costoso. Y otro punto importante que ya lo han venido ustedes entendiendo de las charlas que me han antecedido, es de que el manejo del paciente quemado es un manejo multidisciplinario en el que intervienen una gran cantidad de especialistas y una gran cantidad de personal médico, de enfermería, para que estos pacientes puedan salir adelante. Ya ustedes han venido entendiendo el grave problema de salud pública de las quemaduras, no nada más en los Estados Unidos, sino también en nuestro país. Y bueno, vean ustedes, son muy frecuentes, causan todavía muertes a pesar de los avances tecnológicos y terapéuticos, y realmente, como les comentaba, es muy costoso. La forma de que lo cual los pacientes o los enfermos se queman son muchas, ya también los han venido ustedes aprendiendo, son quemaduras por escaldadura fundamentalmente en niños pequeños, por líquidos calientes, y en la edad productiva la causa más frecuente es por fuego directo, por explosiones. Esto sucede en gente que trabaja en industrias de alto riesgo, como ser de industria petrolera o fábricas donde se producen químicos, y no se les olvide. Actualmente los pacientes de la tercera edad están consumiendo una gran cantidad de recursos hospitalarios y también los ancianos se queman. Y nosotros vemos en los hospitales como cada vez llegan más pacientes ancianos quemados. Ya han aprendido también las características y los tipos de las quemaduras. Esto nada más para recordar: quemaduras de cuarto grado, en la cual hay quemaduras de espesor prácticamente completo, quemaduras de primer grado, como lo pueden ver en la lámina, y pacientes por explosiones, en los que se queman por explosiones, en las cuales habitualmente hay una combinación de quemaduras de tercero con quemaduras de segundo, ya sea superficial o profunda. La regla de los 9 es importante que la recuerden, porque esto nos ayuda a uno a predecir la evolución del enfermo y a que nosotros podamos ir evaluando el tipo de tratamiento que le vamos a dar desde que llegan al servicio de urgencias o en la unidad de medicina intensiva. Tal vez el punto más importante de esta charla es lo que ven en esta lámina. Es que si ustedes retardan el manejo, la reanimación del paciente, por más de 2 horas, la mortalidad se incrementa en un 60%. Y esto es importante que lo sepan, porque habitualmente ustedes van a ser los que se van a enfrentar de primera vez al paciente quemado, sobre todo a pacientes quemados graves, y si en las primeras 2-3 horas no hacen lo que tienen que hacer, aunque lleguen a la mejor unidad de medicina intensiva, a la mejor unidad de quemados, el paciente tiene un mayor riesgo de muerte. Esto es lo clave de esta charla, es la lámina que ya vieron. Bueno, hay varios índices para que nosotros podamos predecir cómo le va a ir al paciente. Uno es el porcentaje de la superficie corporal quemada, pero como pueden ver, ese es uno de los tantos índices predictivos que se han desarrollado. ¿Por qué el paciente quemado grave tiene que estar en una unidad de medicina intensiva y vigilado las 24 horas, por lo que ven en esta lámina? Prácticamente cualquier órgano, cualquier tejido va a estar involucrado en quemaduras graves. Y por lo tanto, el enfermo requiere un monitoreo continuo y, sobre todo, algo que es muy importante, que iniciemos las medidas necesarias para lo que ven en lo que está señalando la flecha, para modular la respuesta inflamatoria. Realmente estos pacientes mueren de una respuesta inflamatoria no controlada y realmente hasta la actualidad no hay nada que la pueda bloquear, excepto la podemos modificar con una reanimación, como les comentaba, temprana. En la zona quemada hay una respuesta local. Y el doctor que me antecedió les decía que la quemadura tiene una zona de coagulación en la cual la lesión es irreversible, pero la que tenemos que salvar, y habitualmente no la salvamos si retardamos la reanimación, es la zona de éstasis o la zona de hiperemia.
Y como pueden ver ustedes, aquí ven las tres zonas. Esta zona es la zona de coagulación, que es la zona de necrosis central, y vean cómo está rodeada por esta zona de éstasis y esta zona de hiperemia. Entonces lo que tenemos que salvar es que estas zonas no se profundice la quemadura y el paciente haga lo que van a ver en esta lámina, porque conforme se va acentuando la lesión tisular, se van amplificando los mecanismos de lesión, que son fundamentalmente mecanismos de inflamación. Entonces vean, este tejido quemado y muerto condiciona, uno, que haya una apoptosis en nivel periférico, que haya necrosis coagulativa, pero que haya una grave traslocación bacteriana de la piel. Como todos ustedes saben, toda nuestra piel, aunque nos bañemos 3 veces al día, con un jabón antiséptico y clorhexidina, va a estar colonizada con estafilococo y otras bacterias, dependiendo de dónde vivamos. Todos los que somos médicos y estamos en un hospital, si ahorita nos cultivaran la nariz o la piel, vamos a tener estafilococos, muchos de ellos meticilinos resistentes o bacilos gram negativos, y el 30% de los que estamos aquí vamos a tener cándida en la piel. Entonces, bueno, todas estas bacterias en el paciente quemado, cuando se lesiona esta barrera natural, que es muy importante de defensa, que es la piel, bueno, van a traslocar las bacterias, y es la principal fuente de infección del quemado, junto con la traslocación bacteriana intestinal. Y vean, viene esta grave respuesta inflamatoria, se echa a andar la respuesta inmune innata, y bueno, echa a andar todas las células que ven en este segmento, se empiezan a liberar una gran cantidad de mediadores de inflamación, y esto trae como consecuencia la parte clave de la fase inicial de la quemadura, que es la disfunción del endotelio. ¿Y esto qué va a condicionar? Que le estemos pasando al paciente una gran cantidad de volumen, y ustedes van a ver más adelante las secuelas de reanimar también exageradamente o de manera excesiva al paciente. La disfunción endotelial no nada más condiciona la fuga capilar y que el paciente se desmatice y que le pasemos cada vez más agua, sino que también condiciona trombosis microvascular, adhesión celular, porque se echan a andar las moléculas de adhesión del endotelio, hipoxia, apoptosis, se altera el tono vascular y el paciente entra en una vasoplegia muy intensa, se echan a andar los radicales libres y el paciente cae en disfunción orgánica múltiple. ¿Cómo nos llegan habitualmente los pacientes a la unidad de terapia intensiva? Nos llegan con estado mental alterado, insuficiencia pulmonar, oliguria, chocados, con disfunción importante de la coagulación, con acidosis láctica o acidosis hiperclorémica. Cada vez vemos más en los pacientes quemados por estas fórmulas, que bueno, yo estoy completamente en contra de las fórmulas porque producen muchos efectos deleterios estas fórmulas de reanimación, pero bueno, llegan con acidosis hiperclorémica y láctica y el paciente se muere. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Y bueno, la parte central, ya vieron, el primer mensaje clave es que si tardan en reanimarlos de manera adecuada, se mueren. Muchos mueren y se complican por lo que ya vieron. Y también tomen en cuenta que el paciente quemado no nomás es la piel lesionada, sino que se afecta prácticamente toda la función orgánica secundaria a esta grave respuesta inflamatoria. Y bueno, en esta animación pueden ver ustedes cómo todo está involucrado. Que tenemos que estar muy alerta de esto. Una prioridad en el manejo del paciente grave quemado desde que llega a la unidad de urgencias y en la unidad de medicina intensiva es el manejo de la vía aérea. Esta es la prioridad. El paciente quemado, sobre todo aquel que se quema en un lugar cerrado, si esto ahorita se prendiera y no pudiéramos salir, antes de quemados nos íbamos a morir asfixiados por la inhalación de humos. De esto se muere una gran cantidad de pacientes y de la quemadura de la vía aérea por estar inhalando estas partículas en ignición. Y bueno, es bien conocido de todos ustedes las características de la quemadura de la vía aérea. No nada más el aspecto de la cara, sino que están quemadas las cejas y las pestañas, está quemado el bigote, hay esta secreción carbonácea que es muy característica del paciente quemado, y también están quemadas las vibrisas. Son los signos de alerta. Pero no nada más es lo que vemos, sino también lo que no vemos. Y esta combinación de quemadura de vía aérea va a favorecer que haya fuga capilar por esta disfunción endotelial y el paciente va a hacer asfixia, va a haber lesión térmica, se quema la vía aérea, y todos los que han tenido oportunidad de ver pacientes quemados que inhalan humo caliente y otro tipo de
de partículas en ignición, van a ver que hace una grave broncorrea. Muchas veces tenemos que estar haciendo continuamente broncoscopías para estar abriendo la vía aérea, y la inhalación de estas partículas en ignición llegan hasta el alveolo. Y esto va a lesionar de manera significativa el surfactante y va a condicionar colapso alveolar. Todo esto va a condicionar la hipoxemia del paciente quemado. No nada más la obstrucción de la vía aérea, sino la lesión a nivel del alveolo, del surfactante y la inflamación pulmonar, y esto va a condicionar síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, que condiciona una complicación aún mayor del paciente. El humo habitualmente se nos olvida porque le prestamos mucha atención a la piel quemada, a meterle el tubo al paciente o a pasarle 10 litros de agua porque con el Parplan es lo que salió. Pero ¿qué pasa con el humo que inhaló el paciente? Recuerden que el humo es la combinación de tres cosas: de un combustible, el calor, el oxígeno y la combustión que se va a producir, y el humo que inhala un paciente que se quema en un lugar cerrado, en una fábrica, o como cuando trabaja en Petróleos Mexicanos, los trabajadores petroleros que se queman en explosiones de ductos o de refinerías, van a inhalar este humo que tiene 4,000 veces más la temperatura que el aire. Y bueno, ya están con esto dando una idea de qué le va a pasar a la vía aérea. Pero no nada más es la temperatura, sino que este humo en la fase de gas, porque el humo tiene varias fases, va a tener gases muy tóxicos como monóxido de carbono, cianuro, aldehídos y helio. Y de estos, además del monóxido de carbono, que es muy frecuentemente vista esta intoxicación, el paciente se intoxica con cianuro. Entonces tenemos que estar muy alertas para la identificación de esta intoxicación. Les repito el mismo ejemplo de aquí: si ahorita se quemaran todas las butacas y la alfombra y esta madera que tiene una laca protectora, vamos a inhalar grandes cantidades de cianuro y esto nos va a matar en muy pocos minutos, antes de que nos alcanzáramos a quemar. La lesión por inhalación, esta que les estoy comentando, tiene varias fases. Habitualmente los vemos nosotros en la unidad de medicina intensiva desde la fase inicial, que es la fase inicial de reanimación, y bueno, vean ustedes cómo va pasando por varias fases, hasta que llega al 5.º día, que es cuando nosotros vemos ya pacientes con bronconeumonía, vemos pacientes con lesión pulmonar aguda y en este estado hipercatabólico que tiene una mortalidad muy alta. No se les olvide tomar placas de tórax al paciente quemado. Y como pueden ver ustedes, hay diferentes manifestaciones radiográficas de la lesión por inhalación de humo, más la lesión pulmonar primaria por la inflamación, más la disfunción cardíaca, de la que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces tiene varias características que las podemos ver claramente en esta lámina. Pero además de la radiografía, si tienen la oportunidad, no se les olvide hacerle tomografía computada a sus pacientes, porque muchas veces podemos ver placas aparentemente normales o sin tanto daño, pero vean ustedes en la tomografía computada cómo tiene una área de consolidación bilateral muy extensa que deja pocas áreas ventiladas del pulmón. Entonces la tomografía es muy útil, no nada más para la curiosidad clínica, no que tanto tiene lesionado el pulmón, sino que dependiendo de esto es la estrategia ventilatoria que vamos a usar. O sea, porque la estrategia ventilatoria es una parte fundamental para evitar mayor daño pulmonar. La broncoscopía, como les decía, es importante. Sobre todo en pacientes que se quemaron en lugares cerrados, no se les olvide hacer broncoscopía y siempre hagan coximetría. Cuando le tomen una gasometría arterial, que sea con coximetría, para estar midiendo los niveles de carboxiemoglobina. Un buen porcentaje de pacientes quemados van a estar intoxicados en diferente porcentaje por carboxiemoglobina. Como les decía, la intubación es prioritaria, esto se hace desde el servicio de urgencia y aunque el paciente llegue hablando, intúbenlo, porque durante la reanimación o esta fase de edema puede tener complicaciones muy serias. ¿Qué hacemos ya en la unidad de medicina intensiva? Una vez que ya se intubó tempranamente el paciente, pues iniciamos el protocolo de ventilación más adecuado al enfermo, iniciamos una técnica de reclutamiento con protección, usamos broncodilatadores, los pacientes, como les comentaba, hacen broncoespasmo, hacen broncorrea y no se les olvide los lavados bronquiales. Esto es lo que se ha demostrado que es de utilidad. Y bueno, hay otra serie de técnicas que se pueden emplear o de protocolos terapéuticos que todavía no tienen mucho peso con la evidencia científica. El oxígeno hiperbárico es algo que yo he usado mucho con los quemados. Tiene indicaciones muy precisas, no es para todos, pero en aquellos en los que se usa de manera adecuada da muy buenos resultados.
Una indicación clave es aquellos que tienen quemadura de cara y vía aérea superior y sobre todo en aquellos pacientes intoxicados con monóxido de carbono con niveles de carboxiemoglobina arriba del 25%. En quemaduras eléctricas también da muy buenos resultados. Y así es como manejo a los pacientes quemados extensos en una cámara hiperbárica monoplaza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el efecto de la cámara hiperbárica? Uno, que controla el desarrollo bacteriano en la piel quemada, y dos, modula de manera significativa la respuesta inflamatoria. Y además modula la expresión de sintetasa inducible de óxido nítrico. El paciente quemado, sobre todo en la zona de éstasis o de hiperemia, va a tener una expresión muy importante de esta sintetasa inducible de óxido nítrico y va a haber una mayor producción de óxido nítrico. Y estos son otros efectos terapéuticos de la cámara hiperbárica. Entonces, en pacientes en los que esté indicado, les va bien a los enfermos. Un problema al que nos enfrentamos nosotros los intensivistas con el paciente quemado grave es el estado de choque. ¿Qué hacíamos antes? Bueno, si está chocado le falta volumen, pásale agua. ¿Y qué sucedía al segundo día? El paciente tenía 20 kilos de ganancia de peso porque le habíamos pasado 20 litros o 25 litros de solución Harman. ¿Y eso por qué? Porque así lo dice la formulita de Parkland. Eso no es cierto, doctores, y eso mata más enfermos que la quemadura. Por eso les decía que yo de esto de las fórmulas no estoy muy convencido, ni hay mucha evidencia en relación a esto. El paciente quemado grave, que sigue en estado de choque, no es nada más porque le falte volumen, sino que sigue en estado de choque porque hace una grave depresión contráctil y una grave hipertensión pulmonar con disfunción ventricular derecha. Entra en un estado de vasoplegia, y la vasoplegia en la que entra el paciente se debe fundamentalmente a una grave deficiencia de vasopresina y a un exceso en la producción de óxido nítrico. Y bueno, si a esto le aunamos la depresión de volumen y este estado de disfunción endotelial, hace que el paciente caiga en un estado de choque muy grave. Y estos son los mediadores bien conocidos de todos ustedes que condicionan que el paciente siga en este estado de vasoplegia. La vasoplegia es muy frecuente en los pacientes con quemaduras. Y además hacen daño miocárdico. Chicos de 20, 25 años previamente sanos que se queman más del 25-30%, la fracción de expulsión se cae al 20-30%. He tenido un buen número de pacientes con esto. Y como les comentaba, hacen hipertensión pulmonar con disfunción ventricular derecha. En esto es muy importante el uso temprano y oportuno de inotrópicos. No usen dopa, no usen dobutamina, son extremadamente tóxicos para el corazón. La dobutamina mata más enfermos de los que salva. Usen levosimendan. Es más caro, sí, pero salva más vidas. Usen óxido nítrico inhalado para el manejo de la hipertensión pulmonar. Y además, la otra gran ventaja del levosimendan es que es un inotrópico muy potente para ventrículo derecho y tiene una leve capacidad vasodilatadora a nivel pulmonar. Y bueno, y si tienen la oportunidad, usen prostaglandinas inhaladas, el iloproto, que es un excelente modulador de la hipertensión pulmonar en pacientes quemados. Y bueno, vean ustedes cuáles son los mecanismos de por qué, secundario a la quemadura, hay disfunción ventricular izquierda. O sea, es un mecanismo molecular complejo, pero en el que la inflamación juega un papel muy importante. Y vean ustedes cómo estas vías proinflamatorias de depresión miocárdica se abren en el paciente quemado y van a tener como vía final común de lesión el fosfolambdano. Por lo tanto, el calcio, aunque le estemos dando mucho calcio con dobutamina porque favorece la entrada de calcio, no va a poder funcionar. En cambio, con el levosimendan, que como ustedes saben es un potencializador, un sensibilizador del calcio en el fosfolambdano, va a ser completamente diferente la respuesta de los enfermos. Vean, esta es una combinación de inotrópicos que usan pacientes quemados, que es una combinación de milrinona con levosimendan, y vean ustedes, no voy a explicar toda la lámina por obvio de tiempo, pero vean cómo esta combinación de inhibidores de fosfodiesterasa, que es la milrinona con levosimendan, que es un sensibilizador de calcio, actúan sobre este sistema fosfolambdano-rianodina y hace que haya mucho más posibilidad de que el calcio pueda mejorar la función de bomba. Este es un breve resumen de lo que pasó con las fórmulas. Fíjense, las fórmulas se empezaron desde los años 30, después de que hubo una quemadura, un incendio en una sala de conciertos en Estados Unidos que se llamaba Rialto, y después en Miami, en otro que era el Coco, entonces el Coco. Bueno, empezaron a ver que la gente se moría de manera temprana, uno, asfixiada, y dos, deshidratada. Y de ahí vinieron todas las fórmulas.
Cuando estas fórmulas se desarrollaron, no se conocía absolutamente nada de la respuesta inflamatoria sistémica, que como les comentaba es lo que mata al enfermo. Y se desarrollaron, bueno, en la Segunda Guerra se siguieron desarrollando y bueno, no las usen. No hay fórmula que prediga los requerimientos de volumen de un paciente quemado individual. Todas tienen deficiencia inherente y van a condicionar o que el paciente esté muy depletado de volumen o sobre todo más sobrecargado de volumen. El uso temprano de coloides, a diferencia de lo que todos les digan, y lástima que no me puedo quedar en la mesa redonda, mejora la evolución de los enfermos. La albúmina es un fármaco, no es una proteína cuando lo usamos los médicos. Actualmente toda la evidencia científica maneja la albúmina como un medicamento. Entonces es importante. Y recuerden, aquel paciente que tiene lesión por inhalación incrementa aproximadamente en un 30% sus requerimientos de líquidos, porque esta broncorrea, los que ven quemados, ustedes pueden ver en las broncoscopías, les llegamos a sacar una broncoscopía 200, 300 mililitros de material proteináceo, y a las 2-3 horas otro tanto. O la enfermera que dice, doctor, se tapó el tubo, cámbieselo. Entonces esto es algo que deben tomar en cuenta. Las fórmulas, olvídense de las fórmulas. Tal vez la más usada es la de Parkland, pero ahorita les voy a decir cómo hay que usar la de Parkland. Entonces, todas las fórmulas de reanimación en quemados son anacrónicas, no son fisiológicas, no cumplen con ningún criterio de reanimación actual. Tal vez de los criterios de reanimación de la Segunda Guerra Mundial, sí. Si orina está bien, si no orina está mal, pero bueno, eso tómenlo con cautela. Hay que usarlas con extrema cautela y juicio clínico. Yo les puedo decir aquí, yo he visto pacientes quemados que los han manejado 5 días con Parkland, que los han manejado 5 días con Evans o Bruck modificadas. Entonces, lo que está matando al paciente, y soy reiterativo en esto, no es la quemadura, es el líquido que le están poniendo los médicos. Y bueno, es nada más estas fórmulas una medida temporal. Si ahorita nos trasladamos a Burundi o a Somalia y hay una quemazón, bueno, ahí sí tenemos que usar Parkland, porque no vamos a tener en todo Burundi o Somalia o en el Sudán un catéter para medir la función hemodinámica del paciente y la variabilidad de volumen sistólico. Pero aquí no es Burundi, ni es Somalia, ni el Sudán. Bueno, entonces la de Parkland, cuando la lleguen a usar, es la que deben usar. Las demás, olvídense. No están indicadas soluciones que tengan glucosa. La glucosa es un tóxico muy potente en el paciente quemado. Hay que evitar dosis excesivas de solución salina o Harman porque con mucha frecuencia producen acidosis metabólica hiperclorémica. Y yo les invito que a los pacientes quemados que se manejen a partir de ahora que llegan a su hospital el día de mañana o el sábado, mídanle la diferencia de iones fuertes y van a ver la gravedad de la frecuencia de este tipo de complicación. Y otra cosa muy importante que deben de tener en cuenta, que es lo que yo hago en mi unidad de medicina intensiva. Aquellos pacientes con quemaduras extensas y profundas y que tengan requerimientos mayores de líquidos de 6 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada, ya no le pasen más Harman ni salina. Busquen otra causa de lo que le está pasando al paciente. Usen coloides, usen solución salina hipertónica, 1 o 2 dosis de salina hipertónica y sobre todo, más que líquidos, ese paciente está en choque vasodilatado refractario. Usen vasopresina y usen norepinefrina. Si no usan eso, doctores, en su guardia de 8 horas le van a echar 20 litros más de solución salina o de Harman. Y bueno, estos pacientes requieren de monitoreo hemodinámico avanzado. ¿Y a qué me refiero a monitoreo hemodinámico avanzado? No es a ponerles un Swan-Ganz. Ya los Swan-Ganz no deben de usarlos. Ya pasaron a la historia. Ahora, ¿qué tienen que usar? Ecocardiograma. Un ecocardiograma debe estar junto al paciente. Si no lo tienen en su hospital, pídanselo al administrador, pídanselo al director y si no se los quiere comprar, fínquele responsabilidad administrativa. Manejar un quemado grave sin hacerle un ecocardiograma es una gran barbaridad. Háganles ecocardiogramas y se van a sorprender de lo que encuentran en sus pacientes. Y el otro dato, el monitoreo hemodinámico avanzado, mídanle la saturación venosa central de oxígeno, mídanle la variabilidad de volumen sistólico, ya tenemos la oportunidad de manejar los catéteres Vigilio y el FlowTract, ya tenemos la posibilidad de manejar bien a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los avances más importantes en esto? Entonces, bueno, como pueden ver, este es un trabajo publicado en Critical Care Medicine en 2008, en el cual les va llevando de la mano qué es lo que tienen que hacer con su paciente.
Fíjense, aquí ya está incluido el monitoreo de la saturación venosa central de oxígeno. Esto es algo muy importante, el estar optimizando la función hemodinámica a base de ecocardiografía y a base de estar midiendo la variabilidad del volumen sistólico. El objetivo final común de la estabilidad hemodinámica en el paciente quemado grave no es si orinó o no orinó, es ver todo en conjunto. Todo en conjunto, es algo muy importante que deben de tomar en cuenta. Y también no se les olvide el uso temprano de vasopresina y el uso temprano de norepinefrina. Estos pacientes tienen una grave disfunción hemodinámica por la vasoplegia. Y otro punto clave aquí que les debo de contar. Estos pacientes también hacen una grave deficiencia de cortisol. Hacen insuficiencia suprarrenal relativa, aguda y grave. Por lo tanto, hay que usar también de manera temprana y cautelosa cortisol. Si pueden hacerles ustedes la prueba de estimulación con ACTH, háganla. Si no la tienen, esta prueba en su hospital, y el paciente está en vasoplegia, ya pasaron volumen, ya pasaron norepinefrina y vasopresina, usen dosis bajas de hidrocortisona. Bueno, entonces los objetivos terapéuticos de este manejo hemodinámico del paciente ha cambiado. Ha cambiado de que orine, ha cambiado a que tenga otros objetivos que tenemos que estar muy pendientes en la evaluación del enfermo, sobre todo relacionados a optimizar la perfusión esplásmica. Estos pacientes hacen una grave disfunción de la perfusión esplásmica. ¿Qué pasa si los sobrehidratamos? Que es lo más frecuente que yo veo en los pacientes quemados. Bueno, además de que el pulmón va a tener más problemas y hacen más hipoxia, hacen síndrome compartimental. No nada más de extremidades como ya les mostraron, sino también hacen síndrome de compartimento abdominal. No se les olvide, midan la presión intraabdominal, no nada más la presión arterial, no nada más la presión venosa central, midan la presión dentro del abdomen. Es muy fácil de medir y van a ver ustedes, ahí se brincó esto, aquí está, lo del síndrome de compartimento abdominal. En este síndrome, cuando no lo detectamos a tiempo y sigue avanzando, el paciente va a tener problemas muy considerables a nivel multisistémico. ¿Cuándo lo deben de sospechar? En aquellos pacientes con quemadura circunferencial de abdomen, en los que están sobrehidratados, en los que tienen edema de pared abdominal, en los que tienen ascitis, y todo paciente quemado grave reanimado tiene ascitis. Cuando hagan ustedes más ultrasonidos, y una de las partes claves que tocó el doctor en relación a la evaluación de la quemadura es el uso de ultrasonido. Actualmente ya los ultrasonidos no son los grandes armatostes. El Sonosite es un ultrasonido más pequeño que esta computadora que está aquí en el podio y lo pueden hacer a la cabecera del paciente. Entonces van a ver la gran frecuencia de ascitis, de edema interasa, y esto condiciona este síndrome de compartimento abdominal. Sube la presión intraabdominal, el paciente hace más hipoxemia, hace oliguria, trasloca bacterias, hipoperfunde, tiene alteraciones hemodinámicas. ¿Y de qué se está muriendo? Es que le falta volumen, 10 litros más. Entonces, ¿mató al paciente la quemadura? No, lo mató el doctor y la solución Harman y salina. Entonces, piensen en este síndrome de compartimento abdominal. ¿Cómo se mide? Muy sencillo, doctores. Todo paciente quemado grave tiene una FOLO y es lo primero que le ponen en urgencias con el tubo orotraqueal y 2 venotas, ¿no? Bueno, a través de la sonda, conéctenle un transductor, ese transductor conéctenlo al monitor, para hacer la interfaz inyecten 25 mililitros de agua a la vejiga para que se llene tantito y van a estar midiendo la presión intraabdominal. ¿Cuánto es lo normal de presión intraabdominal en cualquiera de los que estamos aquí? Bueno, ustedes que están sentados sería como de unos 5 centímetros de agua por la presión al estar sentado. Yo que estoy parado bajaría unos 2 centímetros de agua, sería subatmosférica. Cuando la presión intraabdominal sube a más de 10 milímetros de mercurio, aguas, algo está pasando. Si es de 10 a 15, ya se está yendo a hipertensión intraabdominal. Más de 15 está a poco rato de llegar al compartimento. Por definición se habla de compartimento cuando hay más de 25 milímetros de mercurio, pero el último consenso que hizo Manu Malbrain ahora en el último congreso de hipertensión intraabdominal, que fue hace unos meses en Glasgow, ¿qué es lo que dijo? Si tienes más de 15 milímetros de mercurio y hay alguna disfunción orgánica, el paciente tiene compartimento abdominal. Y bueno, esto causa muchas muertes en los enfermos.
Y vean, esto es lo que vemos, paciente hizo compartimento abdominal, vean la placa, esta imagen de vidrio despulido por la gran cantidad de ascitis que tenía, y vean la tomografía de abdomen, un estómago dilatado con mucho líquido, vean ustedes el edema que hay, ¿entienden? Y esto es lo que condiciona, y vean cómo este estómago dilatado, vean, comprime el riñón, comprime el ilio renal, sobre todo la vena renal, y esto es parte de lo que condiciona la disfunción. Otro punto que nos impacta mucho a los intensivistas es la infección. ¿Por qué se infectan los quemados? Por esta grave disfunción inmunológica. Hacen tanto disfunción de inmunidad innata, que ya les comentaba, que es lo que monta la respuesta inflamatoria, pero también se altera la inmunidad adaptativa. Y hay 3 tipos de patrones de respuesta ya bien conocidos. O sea, podemos predecir qué paciente tiene más riesgo de infectarse. El tipo 1, en el cual la infección se presenta en un 30%, el tipo 2, que se presenta en un 40% de la infección, y estos pacientes que hacen este tipo 3 de respuesta inmune con una alergia total, son aquellos que van a tener mortalidad muy alta por sepsis. Tal vez lo que mata más al paciente quemado, además del doctor, que sería la primera causa, por lo menos en nuestro país, y eso se los digo después de 25 años que he visto quemados, la segunda es la sepsis, con disfunción multiorgánica. Pero el doctor sigue siendo la primera causa. Y vean, esto es otra cosa muy importante, que esto es lo que explica la translocación bacteriana. La infección del paciente quemado no es que lleguemos y le escupamos al enfermo. Es que el doctor lo agarró y lo infectó. Es que se infectó en la unidad de terapia intensiva porque ahí se infectan. No es cierto, doctores. Los enfermos se infectan con sus mismas bacterias, a menos que cualquiera de nosotros lleguemos y lo escupamos. Y nadie de nosotros hacemos eso. A menos que nosotros lleguemos y lo agarramos sin lavarnos las manos y sin ponernos guantes. Y yo creo que todos ustedes se lavan las manos y se ponen guantes y un cubreboca para intubar a un paciente o poner un catéter central o una línea arterial o una sonda de Foley. Pero bueno, como pueden ver, esta parálisis inmune que desarrollan los pacientes, y muchos pacientes quemados graves la desarrollan, es lo que favorece la infección por translocación bacteriana pulmonar. El pulmón trasloca bacterias porque estos pacientes hacen una traqueobronquitis inflamatoria infecciosa grave, traslocan de intestino y traslocan de piel. ¿Qué le pasa al quemado que está en el cuarto de la unidad de terapia intensiva de quemados? Pues las bacterias intestinales que ven aquí traslocan, sus productos interactúan con una serie de receptores que son los receptores TOL, en este caso el más importante porque es el receptor del lipopolisacárido, es el TLR4, y bueno, eso es lo que monta esta grave respuesta inflamatoria y la disfunción microcirculatoria. Entonces, tengan esto en mente. El paciente quemado grave hace este concepto que se llama translocación bacteriana. Conceptos claves que hemos mencionado: reanimen temprano al enfermo. Concepto clave: no usen fórmulas a menos que no les quede de otra. Tercer aspecto clave: hay algo que se llama hipertensión intraabdominal y compartimento abdominal. Y 4, aspecto clave: hay algo que se llama translocación bacteriana. Y están viendo, bueno, los principios de esto. ¿Qué le pasa al intestino del quemado? El quemado grave, a las 8 o 12 horas de la quemadura, hace esto. De vellosidades intestinales normales, vean que bien se ven las vellosidades, su flujo, sus células caliciformes, sus criptas, vean lo que le pasa. Se destruye la mucosa intestinal por la grave hipoperfusión esplácnica que hacen los quemados. Nuestros intestinos, y alce la mano el que no, están llenos de bacterias. ¿Quién no tiene bacterias en su intestino? Si no las tiene, también es peligroso, y yo les recomendaría que tomen un prebiótico o un probiótico, eso es importante. Pero bueno, todas estas bacterias de aquí traslocan y sus productos traslocan. Por lo tanto, este es el motor de la respuesta inflamatoria. El motor de la respuesta inflamatoria en el quemado, además de la piel, por eso tapar pronto la piel es importante, es el intestino. Y bueno, no es el momento de hablarles de la terapia nutricional que hacemos en el paciente grave, pero sí debo decirles que la terapia nutricional, sobre todo con inmunonutrición, es fundamental para modular este grave desbalance inmunológico. Esto es lo que hace en el paciente quemado y por esto hace esta grave inflamación y hace sepsis. Bueno, ese es un caso de ejemplo que les quería poner, un paciente de los que he manejado con oxígeno hiperbárico. Vean ustedes, así llegó el paciente, vean, aquí está en la fase de hiperemia y vasodilatación, y esto es después del tratamiento con oxígeno hiperbárico.
El paciente quemado pierde mucha temperatura, por lo tanto, otra recomendación, el cuarto en el que esté debe tener cierta temperatura, porque si no hacen hipotermia. Y esta hipotermia iatrogénica que se presenta, ¿qué condiciona? Pues más daño endotelial, más inflamación e incrementa la morbimortalidad. Se les ha venido hablando mucho del dolor. Recuerden, muchas quemaduras no duelen, porque son de tercer grado o son de segundo profundo y destruyen las terminales nerviosas, pero los catéteres que le ponemos sí duele. El tubo endotraqueal sí duele. Las fasciotomías que se hacen y las curaciones también duelen. Y además los pacientes quemados hacen dolor neuropático rápidamente, no nada más somático, sino también neuropático. Estos son los mecanismos moleculares, y no voy a profundizar en esto, de por qué el paciente quemado grave va a hacer dolor, pero sí esta diapositiva es importante. El dolor no nada más es la sensación de malestar que va a tener el quemado, sino que el dolor condiciona todo esto, sobre todo la primera, un estado hiperadrenérgico. Una de las prioridades que tenemos los intensivistas en el manejo del quemado, además de todo lo que han oído, es la modulación del estado hiperadrenérgico con analgesia y con beta bloqueadores. El beta bloqueador ha venido a cambiar radicalmente el patrón evolutivo del estado hiperinflamatorio e hiperadrenérgico del paciente quemado. Entonces, por todas estas cosas que vieron en esta diapositiva y en esta lámina, el dolor incrementa la morbimortalidad en el paciente con quemaduras. ¿Qué tipo de analgesia tenemos que usar? Necesariamente una analgesia multimodal. Uno solo no sirve. Entonces, como pueden ver aquí, usamos, yo recomiendo usar diferentes combinaciones de analgesia o de analgésicos de acuerdo a las condiciones y características del enfermo, y ya les han venido hablando de mucho la ketamina. La ketamina está renaciendo en las unidades de medicina intensiva, pero ketamina a dosis muy bajitas, no a las dosis que usaba cuando yo era residente de anestesia, que los anestesiaba a los pacientes con ketamina. Tienen que ser dosis extremadamente bajas, de 0.1, 0.2, ¿sí? miligramos por kilo, se las dejamos en infusión continua, junto con opioides fundamentalmente, ¿no? Bueno, y este es el esquema del protocolo que tengo en la unidad de medicina intensiva de cómo manejamos a nuestros pacientes quemados con analgésicos. Y no se les olvide el manejo temprano del dolor neuropático. Usen un neuromodulador de manera temprana. Es mi experiencia y lo que está reportando la literatura. Si lo dan ya cuando el paciente pasó un mes de la quemadura y empieza con dolor neuropático, no va a ser igual. Usen la neuromodulación de manera temprana. Y ya para terminar, no se empecinen en manejar un paciente quemado si no tienen experiencia. Ya se conocen perfectamente bien los criterios de traslado y todo este tipo de enfermos tiene que estar necesariamente en una unidad de medicina intensiva o en una unidad de quemados. Y para todos los que les interese todas las quemaduras, hace tiempito hice un libro, que ya está la segunda edición, de cuidados intensivos en el paciente quemado. No es comercial, pero el que les guste las quemaduras, es un libro muy sencillo, tipo manual, que les puede ayudar. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el quemado grave tiene que estar en una unidad de medicina intensiva y tiene que ser manejado por gente que sepa manejar quemados. Hay muchos que dicen, es que yo sé manejar quemados. Pero les digo que la primera causa de muerte de quemados en este país es el médico. He visto 25 años pacientes quemados en toda la República Mexicana y en todas las instituciones médicas de este país. Y ¿cómo podemos terminar esta charla? Las quemaduras, ya lo aprendieron, son frecuentes, cuestan mucho y matan mucha gente. El manejo inicial es fundamental para que le vaya bien al paciente. La reanimación deberá realizarse con metas clínicas y fisiológicas, no con formulitas de reanimación. Las fórmulas de rehidratación son útiles exclusivamente en la fase inicial, cuando el paciente va a llegar al hospital, en ese traslado al hospital. En cuanto pise el hospital, ya no las usan. A menos que no tengan mucha experiencia en manejar quemados, mándenlos donde sí tengan experiencia en manejar quemados. No les hablé de quemaduras eléctricas por obvio de tiempo. El oxígeno hiperbárico tiene indicaciones muy precisas. Piensen en el síndrome de compartimento abdominal, piensen en las infecciones y no les hablé tampoco de la proteína C activada recombinante humana, que es algo que parece que está cambiando. Tal vez son fases 1 o 2 de investigación, pero puede ser que tenga algún futuro. Y yo creo que esto genera muchas dudas.
porque cuando se inicia con cambios en los paradigmas de manejo, bueno, crea mucho escozor y preguntas, pero bueno, ya les comenté, yo trabajo en la unidad de terapia intensiva de la Fundación Clínica Médica Sur, y cuando tengan algo que comentar conmigo de quemados, bueno, estoy abierto ahí para que vayan a visitarme, les invito a un café y platicamos de quemados. Muchas gracias y que tengan buena tarde.